Jesucristo, roca eterna. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9, nos dice la palabra de Dios así. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Amén. Los capítulos 19 y 20 de Primera de Reyes nos sitúan en un momento de tensión crítica en la historia de Israel. Tras la manifestación gloriosa del poder de Dios en el Monte Carmelo, encontramos un contraste paradójico: un profeta victorioso que cae en la desesperación humana y un rey desobediente que experimenta victorias militares que no merece. Estos relatos funcionan como un espejo de la condición humana. Juntos nos preparan para entender que Dios no solo habita en lo estruendoso, sino también en el susurro y en la justicia histórica. Amén. Alabado sea Dios. El capítulo 19 explora la fragilidad del alma y la necesidad de una revelación íntima. Este capítulo es fundamental para entender la psicología del profeta y la pedagogía de Dios. Tras la victoria en el Carmelo, Elías cae en una crisis profunda. Dice el versículo 1: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como lo de uno de ellos. Amén. Elías huye de Jezabel. El texto resalta un retroceso de enfrentar a 400 profetas de Baal a huir por la amenaza de una mujer. Dice el versículo 4: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Amén. Muestra un cuadro de agotamiento emocional y espiritual. Dios no lo reprende, lo alimenta en el versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Amén. Aquí vemos la importancia de la salud física en la vida espiritual. Elías camina 40 días hacia el Horeb, el Sinaí, replicando el viaje de Moisés y de Israel. Dice el versículo 9: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? En la cueva, Dios se manifiesta en los versículos 11 al 13. No está en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Dios aparece en un silbido apacible y delicado. Amén. Dios enseña que su obra no siempre es estruendosa, como en el Carmelo, sino que a menudo es silenciosa e inconstante. Dios le da 3 nuevas tareas en los versículos 15 al 18. Primero, ungir a Hazael por rey de Siria en el versículo 15, y en el versículo 16 aparecen los dos: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meloat, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Amén. Además le recuerda que no está solo. Versículo 18: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. El capítulo cierra con el encuentro de Eliseo. Dice el versículo 19: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Amén. En el versículo 20, Eliseo pide a Elías despedirse de sus padres. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Versículo 21. Amén. Alabado sea Dios. El capítulo 20 expone la soberanía absoluta de Dios sobre las naciones y las falsas teologías que intentan limitar su poder a montes o territorios específicos. El tono cambia drásticamente. Pasamos del desierto a los campos de batalla entre Israel y Siria.
El conflicto y la insolencia del rey Ben-Hadad lo vemos desde el versículo 1 al 12. Nos dice el mismo versículo 1: entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Amén. Ben-Hadad de Siria asedia a Samaria y su demanda es total: plata, oro, mujeres e hijos, dice el versículo 3. Acab, inicialmente sumiso, decide resistir ante las demandas excesivas de Ben-Hadad. Dice el versículo 8: y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron: no le obedezcas ni hagas caso en lo que te pide. Amén. Y se presenta la intervención divina por causa de su nombre en los versículos del 13 al 21. Aunque Acab es un rey idólatra, Dios envía a un profeta para prometerle la victoria. ¿Por qué? Para que Acab reconozca: y conocerás que yo soy Jehová, dice el versículo 13. La victoria no es por el mérito de Israel, sino por la autorrevelación de Dios. Dice el versículo 14: y respondió Acab: ¿por mano de quién? Él dijo: así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab: ¿quién comenzará la batalla? Y él le dijo: tú. Amén. Versículo 20: y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios, siguiéndoles los de Israel. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Amén. El error teológico de los sirios: Dios es de los montes. Versículos 23 al 30. Los sirios creen que el Dios de Israel es solo una deidad local de las montañas. Dice el versículo 23: y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si pelearemos con ellos en la llanura, se verá si no los venceremos. Amén. Para demostrar su omnipresencia y omnipotencia, Dios entrega a los sirios en manos de Israel en el valle de Afec. El juicio es contra la limitación blasfema de su poder. La desobediencia de Acab la vemos en los versículos 31 al 43. Tras la victoria, Acab comete un error fatal. Hace un pacto con Ben-Hadad y lo llama: si él vive, aún mi hermano es. Versículo 32. Acab ignoró el principio, lo consagrado al anatema o juicio, al dejar libre al hombre que Dios había destinado a la destrucción. Acab sella su propio juicio. Un profeta disfrazado le anuncia en el versículo 42: y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el tuyo. Amén. Y cierra el capítulo con el versículo 43 que dice: y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria. Amén. Alabado sea Dios. En resumen, mientras que el capítulo 19 nos enseña que Dios se comunica en la quietud del alma, el capítulo 20 nos recuerda que Él es el Señor de la historia y el de la guerra, y que no tolera ser reducido a una deidad local o manipulado por intereses políticos humanos. Este estudio nos deja una lección doble sobre la presencia y el propósito. Por un lado, nos enseña que el agotamiento ministerial y emocional no es el fin del camino, sino una oportunidad para escuchar la voz de Dios en el silencio y recibir nuevas fuerzas. Por otro lado, nos advierte sobre la presunción humana. La victoria sin obediencia, como la de Acab, solo conduce al juicio. Dios es fiel, tanto al individuo que sufre en el desierto como al pueblo que enfrenta batallas externas, siempre y cuando se reconozca su soberanía absoluta sobre cada área de la vida. Amén. La narrativa de Elías y los eventos de estos capítulos prefiguran aspectos clave de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Así como Elías fue alimentado por un ángel para caminar 40 días hacia el Horeb,
en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 5 al 8, Jesús fue llevado al desierto por 40 días, donde venció la tentación y fue servido por ángeles, según Mateo 4:11. Jesús es el pan de vida que sostiene al creyente en su jornada hacia el encuentro con Dios. Elías aprendió que Dios no siempre está en el estruendo. Jesús es la palabra encarnada que no vino con despliegue militar ni fuego destructor, sino con humildad y mansedumbre, cumpliendo la profecía de Isaías que dice: no gritará ni alzará su voz, Isaías 42:2, y en Mateo capítulo 12, versículo 19. Elías huyó por su vida ante el rechazo de los líderes de su tiempo. Jesús fue rechazado por los suyos, según Juan capítulo 1, versículo 11, y perseguido por las autoridades religiosas y políticas, pero su aparente derrota en la cruz se convirtió en la victoria final. Amén. A su nombre, gloria. Contra la idea siria de que Dios es solo Dios de los montes, en Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 23, Jesús resucitado reclama autoridad total. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Mateo capítulo 28, versículo 18. Él no es un Dios local, sino el Rey del universo. Amén. A su nombre, gloria. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias porque tú eres el Dios que nos busca en nuestras cuevas de desesperación. Te pido que hoy fortalezcas a quien se siente agotado y sin propósito. Señor, abre nuestros oídos para distinguir tu silbido apacible en medio del ruido de este mundo. Danos la valentía para salir de la cueva y completar la misión que nos has encomendado. Reconocemos frente a cualquier enemigo que tú no eres un Dios limitado a nuestras circunstancias o montes, sino que eres soberano en los valles y en las llanuras de nuestra vida. Ayúdanos a caminar en obediencia radical, confiando en que la victoria es tuya, y nos sostenemos en Cristo, nuestro pan de vida, nuestro Rey eterno. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.